va a poder aprender de esa transformación, identificarse con esa evolución y decir, ah, ese personaje ha aprendido esto, yo también lo he aprendido. ¿Por dónde empezar con un conflicto? ¿Cuáles son los conflictos que son interesantes? Os sugiero 3 posibles maneras de pensar alrededor del conflicto. La primera son los conflictos internos, de los personajes con ellos mismos, con su personalidad, con qué quieren hacer, con sus proyectos. El segundo tipo de conflicto es el conflicto de relación, que es el personaje con los demás, con los competidores, con los clientes, con la academia, con las escuelas, etcétera, etcétera. Y el tercer tipo de conflicto es el conflicto con el entorno, es decir, en vuestro caso, cuando os enfrentasteis a no tener recursos para realizar un proyecto, a cuando os enfrentasteis a estar en medio de una obra y de repente que falte un material y la totalidad del equipo de producción se pare, etcétera, etcétera. Es decir, es un conflicto con el entorno. Vemos ejemplos de películas y de series que giran en torno a un conflicto interno. Por ejemplo, Lost in Translation, la película con Bill Murray, donde tenéis a ese personaje que es un actor que tiene una crisis de los 50 a los 60 y está en Tokio grabando un anuncio de whisky, no entiende nada, se siente solo, y su encuentro con un conflicto de relación que es, en este caso, Scarlett Johansson, una chica joven con todo por delante y no saber muy bien qué quiere hacer con su vida, y ese momento de reconocimiento, de atracción, pero después de una simple amistad y el darse cuenta que los dos son 2 seres en un mundo extraño que es Tokio, ¿no? Otro ejemplo, Birdman, donde lo que estamos viviendo es la vida de una persona que sabemos que tiene algún tipo de problemas de percepción. No quiero destriparos la película si no la habéis visto. Birdman, importante película para la filmografía no solo de México, sino de todo el mundo, y cómo ese personaje va lidiando con ese problema de percepción de la realidad hasta un final que no revelo. Pero de nuevo, lo que es el lema y el leitmotiv conductor de ese conflicto es cómo ese personaje vive esa distorsión. O el caso de Diarios de motocicleta, cómo el Che arranca en su juventud siendo un niño de familia bien y recorre toda América Latina en motocicleta y empieza a descubrir la pobreza, empieza a descubrir las injusticias de las clases sociales y empieza a generar una conciencia política que luego va a desembocar en convertirse en el Che Guevara. Pero igual, es una película donde lo que realmente motiva el conflicto es: yo voy a seguir al margen de esto siendo un niño bien fresa de no sé qué lugar, o me voy a comprometer y me quiero convertir en un revolucionario. Vamos a ver ejemplos de conflictos de relación, conflictos con los demás. Un ejemplo español, La Casa de Papel, una serie apoyada por Netflix, donde es un atraco a la Casa de Moneda y cómo una serie de personajes toman esa Casa de la Moneda, pero también desarrollan amistades y enemistades, y la totalidad de la serie gira en torno al conflicto de las relaciones entre ellos y también la de sus secuestrados, ¿no? Game of Thrones, Juego de Tronos, otra serie de éxito mundial, donde gran parte del conflicto es conflicto de relación, son las distintas familias, los Starks frente a, y cómo se van desarrollando todos esos conflictos a lo largo de la serie. Y otro ejemplo también muy interesante, House of Cards, ámbito totalmente político, Washington, y cómo es el mundo de la política y las guerras fieras, y cómo la relación de pareja entre el presidente y la mujer del presidente termina siendo lo más interesante, el duelo más interesante en medio de ese mundo de lobos que es la política en Washington, ¿no? Por último, conflictos con el entorno. Acordaos, en el caso de Coco, Coco tiene que volver al mundo de los vivos y para eso tiene que encontrar el retrato. Bueno, pues acá tenemos ejemplos como Chernobyl, un documental muy interesante que levantó muchas ampollas en Rusia también, y que lo que trata es cómo 2 personas en concreto, 2 oficiales, se enfrentan a gestionar una crisis totalmente desconocida hasta la fecha, sin ningún tipo de apoyo de recursos y con problemas de comunicación y de burocracia. O un caso, videojuegos, Grand Theft Auto, igual, es un juego donde todo se basa en básicamente hacer el mal. Es un aprendizaje de cómo convertirse un delincuente en una gran ciudad y los distintos retos a los que te tienes que enfrentar, pero básicamente es un entorno muy duro y cómo vas superando etapas en ese juego gracias a enfrentarte a ese entorno. O un ejemplo del mundo del cómic, uno de los personajes que más cariño le tengo, el corto maltés de Hugo Pratt, y cómo ese personaje del corto es romántico, es un independiente, y cuando llega a cada lugar en esas aventuras se enfrenta a una cultura distinta y una cultura que él no entiende, y todas las trapisondas que va viviendo hasta que entiende ligeramente la cultura local. Casi siempre se enamora de alguna chica y termina teniéndola que dejar
para partir al siguiente puerto, porque ese es la personalidad errante del corto, ¿no? Como veis, sin conflicto no hay relato, sin conflicto no hay identificación, sin conflicto no hay empatía y por tanto cuanto mejor narréis, escenifiquéis y penséis esas decisiones personales o esos conflictos de relación o con el entorno, mayor atención vais a lograr captar de vuestra audiencia, de vuestro público, de vuestro interlocutor. A propósito de conflictos para nutrir un relato, vamos a ver un ejemplo muy interesante de la ilustradora Paula Bonet, donde narra su salto a la fama y el tremendo conflicto interno que eso le supuso. Un día hice unos dibujos muy poco pretenciosos y pertenecían a una conversación privada, algo muy personal, mucho más frescos, mucho más preciosistas, ¿no? Y bueno, colgué algunos de estos dibujos en las redes sociales y todo lo que llevaba años, porque esto me sucedió con 30 y pocos, con 31, bueno, hasta los 31 años, a pesar de haber estado dibujando cada día y pintando como una loca y presentándome a todos los concursos y ganando concursos y sobreviviendo, ¿no?, con mi trabajo, no había conectado con un público. Y estos dibujos, que para mí eran una especie de broma, empezaron a coger mucho peso y fueron los que me hicieron conectar con un público. Y esto lo viví muy mal porque quizás son los dibujos que menos me representan, ¿no? o que menos representan el compromiso que tengo yo con el arte. Y como también estamos en un lugar en el que todo se tiene que reducir a una etiqueta y no puede ser poliédrico, y cuando se decide que tú eres eso, me costó mucho deshacerme de la vinculación con esos dibujos. De hecho, mucha gente todavía vincula mi nombre a esos dibujos. Son unos dibujos que hice durante 3 años. Y luego la lucha fue bestia conmigo misma, ¿no? No para no repetirlos, porque tampoco me aportaba nada repetirlos, no tenía ninguna necesidad de hacerlo, ni ningún deseo, pero sí lo sentía un poco como una sombra, ¿no? Como algo de lo que me tenía que despojar. Ahora he entendido que no, que forma parte de un proceso y que son importantes, porque además están bien hechos, pero que no me tienen que doler como me han dolido durante tanto tiempo. Porque son... De hecho, a veces pienso que si hubiera tenido una táctica, si la estrategia hubiera sido voy a hacer algo preciosista para conectar con un público más amplio, para luego ya poder colarles lo que realmente me interesa, no habría funcionado. Y sin ninguna pretensión y sin ningún plan, acabó sucediendo así. Entonces, realmente yo a esos dibujos les debo mucho, les debo el altavoz y el bofetón. Vamos a los aprendizajes del relato de Paula Bonet. La primera cosa es algo muy paradójico, que es la tensión narrativa. Esas ilustraciones que ella cuelga en las redes sociales pertenecían a una conversación privada. Decían que estaban dibujadas de una manera bastante íntima. Luego vemos el conflicto interno que le provoca el hecho de, como ella dice, no había conectado con el público previamente, había pintado durante años y años como una loca, ¿no? Y no había tenido éxito. Y de repente cuelga esas ilustraciones, esos dibujos y ¡pum!, tienen una eclosión enorme y muchísimo éxito. Otra cosa importante es lo bien que ella narra las emociones que le producen y cómo nos teletransporta y conectamos con ella. Ella dice, lo viví muy mal, la lucha fue muy bestia conmigo misma. Y no deja de ser chocante, porque en realidad este es el sueño que cualquier creativo le gustaría haber podido vivir, ¿no? Que uno cuelga su obra y de la noche a la mañana, ¡pum!, es una eclosión en las redes sociales y todo el mundo lo conoce y conoce lo que haces. Y por último, otra cosa interesante que ella narra muy bien es qué es lo que ella aprendió de sí misma y por otro lado qué tenemos que aprender nosotros como audiencia que la escucha. Ella dice, he entendido que no me tienen que doler tanto como me han dolido, que estaban muy bien dibujados, muy bien hechos y que son parte de lo que ella hace como autora y por tanto como los vuelve a aceptar como parte de ella, ¿no? Entonces es un sentido que cierra la totalidad del relato y que nos ayuda a entender qué quería contarnos la autora al ilustrar el conflicto que le produjo este éxito, entre comillas, de la noche a la mañana. Bueno, como ves, el éxito es el motor principal de cualquier relato. Vamos a ver en la siguiente lección algo también muy importante, las emociones y las sensaciones.